amigos de Ligas Revueltas? Estamos ya en esta transmisión con Yasnaya Aguilar. Ella viene directamente desde Ayutla. Le agradecemos mucho el esfuerzo que ha hecho para venir a esta emisión, para platicar con nosotros, con ustedes. Y pues ya vamos a empezar qué onda, a ver qué onda con esta cuestión. Lalo, ¿cómo estás? Bien, contento de recibir a Yasnaya el día de hoy y agradecerle que hizo el viaje desde Ayutla para venir con nosotros y con la gente que está aquí en el café y con los que nos van a ver virtualmente también. ¿Algún tema que quieras preguntar en algún momento a Yasnaya? ¿O te lo vas a reservar así, vas a pensarlo? No, pues hay muchos muy interesantes, ¿no? O sea, dependiendo de cómo vaya la plática, pero digo, Yasnaya escribe muy bien y tiene una claridad muy importante para desmenuzar las cosas y poner el lugar de la discusión donde tiene que ser. Pero digo, me interesa un poco la parte esta de la desindigenización que se está dando. Me interesa un poco eso, la polémica que hubo un poco con lo del chale, que yo estoy de acuerdo contigo, pero a lo mejor ya si se toca... Pero no tanto, ya no te hagas. No, en este punto en particular, ¿no? De la controversia que se armó. Y no, pero hay muchas cosas interesantes y a lo mejor más bien hay que esperar cómo se va desenvolviendo la charla y sobre eso, si es posible, participamos. Y si no, denle ustedes duro, que venimos a oír a ti. Muy bien. Sí, a mí me encanta platicar, la verdad. Muy bien. Esa es mi actividad favorita. Bueno, Yasnaya, ¿cómo estás? Bien, primero una gran disculpa. Quiero decir que esto no fue culpa de Rodrigo, sino mi mal cálculo del viaje desde Ayutla y algunos eventos desafortunados, pero muy bien, muy contenta. La verdad es que me gusta mucho lo que hacen en el café y bueno, lo que vas haciendo tú, las cosas polémicas que pones, siempre me ponen a pensar y de verdad muchas gracias por invitarme, Rodrigo. Yo sé que no va a ser una charla muy... digamos, muy normal. Contigo siempre es extraordinario. Vamos a ver de qué. Mucha banda también, ha causado expectativa cuando lo anunciamos, ¿no? O sea, ya eres una persona, una persona reconocida intelectualmente y bueno, ya pues, es como una rockstar. ¿No te sientes de repente una rockstar así? ¿No? Mira, yo creo que si viviera en la ciudad tal vez, pero estando en Ayutla hay cosas bien concretas, o sea, hace poco se cayó la vereda de atrás de mi casa y casi se va encima de mi casa por las lluvias y luego se me escapan conejos, o sea, como que las cosas en Ayutla son tan como concretas que no, pues no, allá no va ninguno de esos efectos. Tengo que resolver la vida cotidiana y como que ancla, no me siento así. Ok, ¿crees que has tenido como tal vez en los últimos 2 años o año y medio, 2 años, una mayor presencia mediática? Sí, eso tiene es decir, tiene yo me lo pregunto mucho y lo trato de no sé, como de tener presente los efectos de eso, ¿no? Tiene buenos efectos, ¿no? A veces cuando pasan cosas puedes difundir cosas, ideas, discutir con gente que no quieras discutir, pero también tiene el peligro de que te engolosines y que creas que esa es la única interacción. Y también sucede un poco que, bueno, yo trato de escribir mucho en Mije, escribir cotidianamente en Mije y de tener tiempo para ciertos proyectos, pero a ciertas personas en ciertos medios le interesa más que escribas en cierto medio, porque para ellos eso es el único importante. Entonces a veces no se ve la diversidad tal vez de otros espacios en los que me gusta platicar. Uh-huh. Pero bueno, eso es un precio, ¿no? O sea, y ahorita quería descansar un poco también de eso, ¿no? Pero pues más bien las redes sociales y que en los últimos 2 años me han invitado a participar en medios que tal vez llegan a más personas, tal vez sea eso, sí. El asunto de la lengua en estos momentos como un motivo de resistencia frente a lo que... ¿Cuáles crees que en estos momentos son las principales problemáticas de los pueblos originarios en este país? Para no ir como yo echándole mi cosecha, sino como que tú nos vas diciendo cómo lo ves. Pues mira, yo creo que hay muchos, ¿no? La misma categoría, pero
Yo lo que veo es un tema que está afectando a toda la humanidad. La verdad es que la emergencia climática es algo, es un elefante ahí que no estamos, no sé, está ahí, que está todo el tiempo, pero creo que los pueblos indígenas, dado que aproximadamente el 7%, y depende mucho cómo cuentes, de la población mundial somos pueblos indígenas, no porque sea más poco, sino ha sido minorizado, ¿no? Pero en esa población es la que está la mayor parte de las reservas naturales que quedan en este planeta. Y entonces, en tiempos del capitalismo tardío, donde necesitas más y ves la naturaleza como recursos, pues estos proyectos de atentados contra territorios se están haciendo más fuertes contra donde están estas reservas, claro. Y entonces, para mí, el más fuerte es el neoextractivismo, ¿no? Porque está atentando contra la vida. Y también los efectos de la crisis climática sabemos que van a afectar a las personas que están en una posición más vulnerable, más pobre, y población empobrecida, como en gran parte son muchos pueblos indígenas estructuralmente. Entonces sí veo, y es muy claro, ¿no? Ves los números de defensores de territorio que están siendo asesinados, ¿sí? México es creo que el segundo lugar, no recuerdo ahorita, pero es uno de los más de esta área del mundo donde se asesina más, y pues está terrible, ¿no? Porque digamos que el ecologismo o el ambientalismo europeo tiene su propia, ¿cómo decirlo? Pues su genealogía, ¿no? Pero aquí pues llevamos 500 años ahí defendiendo el territorio, y por eso yo digo que aquí el ambientalismo y el ecologismo se pronuncia defensa del territorio. Al final es como lo mismo, ¿no? Nada más que viene de tradiciones distintas y concepciones de la naturaleza distintas, y creo que sí es el más, o sea, empiezas a ver lo que está pasando en Guatemala, o sea, donde sea que vayas en pueblos indígenas, como que te dicen lo mismo, ¿no? Megaproyectos. Ahora en México estamos en siempre es bien interesante ver qué pasa con los pueblos indígenas cuando la izquierda o la derecha están en el poder, y en ambos casos pasan cosas diferentes y preocupantes. Siempre. ¿Qué está pasando en este momento? Es preocupante. Para mí es preocupante la desmovilización. Yo creo que ya a Oaxaca pues ya le tocó eso. Yo no lo vi tan de cerca después de Ulises, ¿no? Ajá. Es decir, tienes una serie de movimientos y tienes una serie de resistencias y de entramados y tal. Y cuando llega a la izquierda, como se ha identificado históricamente a la izquierda con las causas de los pueblos indígenas, que siempre ha habido rompimientos también, pero así se ve como si fuera un tema de izquierdas. Entonces, que es mucho más complejo que eso, pero cuando eso pasa, entonces no podemos negar que hay una simpatía masiva con el actual jefe del Estado. Cuando eso pasa, entonces el Estado parece benefactor. Entonces, mucha gente se va de aquel lado. Yo no voy a hacer un juicio moral, no me chocan, y mucho menos personal, de si eso está bien o mal, pero creo que la estrategia, más allá de si está bien o mal, pues no está chido dejar es el entramado de la resistencia, de irse todo el mundo al Estado, y yo creo que muchas personas están muy encantadas. O sea, una cosa es como que irte al Estado como diciendo, bueno, puedo hackearlo, puedo no sé qué, que hay que ver sus límites de eso, ¿no? Claro. Pero aquí yo veo un encantamiento, y entonces digo, ¿qué va a pasar despuesito, no? Entonces una mayor entrada del Estado desde su cara amable un poco, tal vez. No todo, ¿no? Porque yo no le voy a decir que haya cara amable con el proyecto Integral Morelos, ni con el Tren Maya, ni con el proyecto transísmico, ni con muchas cosas. Pero sí, para mí es, bueno, ¿qué va a pasar después, ¿no? Después. O sea, tienes, ¿qué está pasando ya? O sea, porque ya está pasando, ¿no? O sea, podemos ver lo que está pasando con los yaquis, con el proyecto transísmico, con el Maya, con el tal. Pero como eso no se ve tan grave, porque pues después de todo, ¿no? O sea, además es un gobierno que es bien indigenista, ¿no? O sea, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. O sea, a veces me siento así como de, ¿qué? Estamos en los 50, o sea, este es el México pues, revolucionario, en esa parte, ¿no? O sea, sí, yo nunca pensé que, por lo menos en mi experiencia en redes, que es muy poquita, no puede ser representativa, pero yo dije, bueno, pues si hay una izquierda en el poder vamos a tener chance de discutir nacionalismo, Estado, no sé qué, y de pronto no, o sea, de pronto ya no fue el Estado.
Y entonces veo, por ejemplo, que hay un movimiento mexicanista dentro de ciertos simpatizantes de la 4T, que se llama así, mexicanista. Hay una cooptación del léxico que venía de la lucha antiestatal o antioficial, que de pronto ahorita escuchas que dicen descolonizar en boca de la jefa de gobierno, por ejemplo, en donde ya no puedes quitar al Colón, o sea, te lo van a quitar, pero no va a ser, ¿sabes? O sea, como una domesticación de eso. ¿Una apropiación del discurso indígena? Sí, esa siempre ha habido, ¿no? Pero mucho más fuerte, ¿no? No solo el movimiento, sino del movimiento, tal vez, ¿no? Palabras como descolonizar de pronto de ese lado. A todo, la respuesta es una mujer indígena. O sea, hay problemas en CONAPRED, pongan una mujer indígena. Hay problemas con la agregadoría cultural, una mujer indígena. Quita la estatua de Colón, pon una mujer indígena. Entonces, como que la respuesta primera, y esa es difícil de desarticular discursivamente. ¿Cómo te vas a oponer a que sea una mujer indígena? Claro. Y eso, ¿no? O sea, es difícil desarticularlo, porque sí, o sea, hiciste todo un entramado de las mujeres indígenas, un entramado discursivo que ahora lo usan, y entonces te quedas un rato de cómo desarticulo ese uso. Porque al final, pues en CONAPRED ahí está pasando un proceso raro, pero no es que haya nombrado una titular. Tampoco, no sé si ahorita cómo va el asunto de la agregadoría, pero tampoco. Y bueno, lo que pasó con la estatua de Colón, que pues era la propuesta en realidad de una mujer olmeca, una interpretación particular de una olmeca, que era sobre todo que no era indígena. Entonces, como que cuando hacen eso, también te desarticulan a ti, porque te dicen, te sigues quejando, pero mira, si ya pusimos una mujer indígena, ¿qué más quieres? O sea, ¿por qué nada? O sea, así que con nada se contentan. Entonces claro, tiene un efecto narrativo bien interesante. Lo mismo pasó con el asesinato de Samir, ¿no? O sea, yo no voy a acusar a nadie, no me consta quién lo haya asesinado, ¿no? Menos voy a decir que lo mandó a asesinar a AMLO, o sea, no. Pero haber dicho un día antes, si no me equivoco, ustedes no, estos, como dijo, radicales de izquierda que no son más que conservadores, lo que hace es bajar el costo de la indignación pública, que en otro momento hubiera sido altísimo. Entonces, bajar el costo de la indignación pública ha pasado con muchas cosas, ¿no? Entonces, se ha bajado el costo de esa indignación por esas empresas. Entonces, eso me preocupa, claro. Tal vez este bajar el costo sea porque este gobierno se asume, pues eso, la imagen de la justicia, ¿no? La imagen de las cuentas finalmente saldadas en todo lo que ha estado mal en este país. Y sin embargo, pues pues de repente vemos gente pues muy cuestionable como Manuel Bartlett o políticas cuestionables de la cuarta transformación, pero que se nos dice que bueno que tienen que ser miradas desde otra óptica, porque si verlas dentro de una óptica como de crítica y exigencia, pues es ir contra la transformación, pues no ser transformador. ¿Tú cómo ves eso? Eso es interesante, porque yo particularmente nunca le hubiera pedido a la 4T esa coherencia, porque pues es lo que te van a decir, o sea, no puede ser coherente porque esto es un proceso, ¿no? Entonces un problema de la izquierda es que siempre apelamos o pedimos purismo, y entonces por eso la derecha la derecha es un monolito y actúa por consigna. Entonces el hecho de que haya muchas posturas en la izquierda siempre ha sido su debilidad, entonces no podemos, ¿no? O sea, vamos, entonces yo ya lo veía venir, pero es interesante que eso esté pasando. O sea, es como una receta de la izquierda en este continente. Ajá. O sea, vemos Lula, vemos Evo, ¿no? Entonces, lo que también me preocupa mucho es algo que ahorita no voy a decir quién es, porque también pues, están en una situación difícil, pero, o sea, lo voy a decir muy esquemáticamente. O sea, hay ciertas mujeres indígenas en Bolivia que habían estado resistiendo en una situación precaria antes de Evo, o sea, como que estaban en esa lucha, ¿no? Como pues por los territorios, etc. Llega el gobierno de Evo y ellas siguen teniendo una posición crítica. Viene el golpe, ellas tienen una posición crítica con el golpe y también con Evo. Pero cuando regresa el MAS, entonces a ellas las acusan de haber sido pro golpe, ¿no? Ajá. Y entonces eso va a tener efectos sobre sus vidas. Entonces ya estaban precarias y siguieron precarias porque nunca han estado al lado del Estado. Y luego
ahora la culpa es de ellas, o sea, es Claro. inaudito. Y al ser inaudito es como me parece muy injusto que la izquierda, antes de decir, oigan, tal vez algo hicimos mal para que regrese la derecha, prefiere acusar a personas que, oye, o sea, no tendrían ni las condiciones materiales para hacer un golpe y no fueron. Entonces, como que yo empiezo a ver eso aquí, o sea, empiezo a ver que si algo se regresa a la derecha, lo que sea, va a ser culpa de quienes hicimos las críticas desde una posición precaria, que le hicimos el juego a la derecha. Ajá. Y entonces Eso se llama como hacerle juego a la reacción, ¿no? Lo que luego Exacto. dicen. Entonces, eso es muy perverso, porque en todo caso, yo creo que las izquierdas de este continente tienen que sentarse a hacer un autoexamen de su papel en el regreso a las derechas. Uh-huh. Y ahí como Pedro Cayuqueo que cita a Nicanor Parra, de la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Entonces, es bien difícil comunicar que hay vida política fuera del espectro izquierda-derecha. Porque entonces ya me han acusado de ser una purista, ¿no? De como que mi reino no es de este mundo. Y es como no, o sea, es una evidencia, pues, o sea, no todo es democracia liberal, no todo es feminismo, no todo, en la lucha de las mujeres no todo es feminismo, en el mundo político no todo es democracia liberal. En las lecturas políticas no todo es derecha e izquierda, ¿no? Pero claro, estas tradiciones se han articulado en otras lenguas y también yo digo, bueno, pues o te salen con estos argumentos de, pero tienes acta de nacimiento, ¿no? Es como puede estar en contra del Estado. Que es no entender cómo funcionan los sistemas políticos, ¿no? Sí, entonces yo creo que ha sido es decir, yo jamás en la vida diría que estaríamos mejor con Anaya o con Mid. Para mucha gente votar por AMLO fue escoger un enemigo más a modo. Ajá. Pero también yo hago una autocrítica de qué tanto rebatirle al Estado es, o sea, como que pues le sigues dando como un poder, es como hablar de tu ex, o sea, no lo has superado si sigues hablando de él, ¿no? O sea, le das juego, entonces yo también digo, ok, o sea, está bien hacer la crítica, me parece que es necesaria, pero no es mi principal actividad, ni creo que es mi principal acción política. Ni tampoco lo odio, porque también ya me empezó a odiar el Estado. Y el odio es una pasión, y yo no me apasiono por... O sea, yo no voy a sentir una pasión, ni amor ni odio por Estado. Así como no amo México, tampoco lo odio. Ajá. Sí, esta onda que estás contra el nacionalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que se acaba de pasar el Día de la Patria o algo así, ¿no? Ah, sí. Es que nunca me dejaron ser la banderada. Por cierto, fui la banderada, así que si alguien tiene fotos de eso, por favor, no lo muestre. No lo muestre, ¿no? No lo muestre. Pero no, yo creo que o sea, el Estado, bueno, no lo odio, o sea, simplemente no me parece que hay que celebrarlo. Tranquilamente me parece que no es la mejor manera de organizar la red pública, o sea, la vida en común, o sea, no lo es, no lo creo que lo sea, o sea, me parece una mala estrategia, por así decirlo. Porque ha sido tremendamente represivo, porque sostiene el capitalismo, o sea, la otra vez estaba, no me acuerdo leyendo a quién, que es algo así como que la crítica anti el Estado era como hacerle el juego al capital transnacional. Y yo así, o sea, por favor, como dice Guille de Mafalda, por favor, si alguien le ha hecho juego al capitalismo es el Estado, es la democracia liberal, perdónenme. Claro, o sea, claro. ¿Quién protege la propiedad privada? O no me digan que la propuesta de la 4T es comunista, que ahí sí yo diría, qué interesante. Bueno, hay gente que dice que el Obrador es comunista y hasta se asustan, ¿no? O sea, sí, pero o sea, no. O sea, no, yo no veo que esté ahí comunalizando o expropiando capitales o medios de producción, ¿no? O sea, simplemente tal vez le va a dar un poco de redistribuir un poquito más para además es como que ya viene la crisis tan fuerte y lo que hacen estas izquierdas es como está la presión y tú dices esto va a estallar, ¿no? Una presión social. Entonces cuando llegan estas izquierdas que domestican eso, pues le abren tantito a esa olla de presión para que escape un poco la presión y el capital pueda seguir en realidad. Perdóname. ¿Crees que estamos en esa época? Bueno, vamos con los comentarios. Ana Díaz dice saludos a todos y un gran abrazo a Yasnaya, qué gusto verla contigo y escuchar en esta charla. Saludos al arquitecto Esteban San Juan Maldonado, nos está viendo Ricardo Santana, Luis Aquino Gallegos y Marita Martínez. Saludos.
¿Crees que eso está pasando aquí? O sea, que realmente hay un asunto como de, pues sí, como de... Este asunto del bastón de mando que siempre me molestó, esta decisión o esta buscar el presidente el bastón de mando y mostrarlo así como ante todos para decir, los pueblos indígenas le están dando su confianza. Fue como demasiado buscar el símbolo, ¿no? Bueno, pero yo recomiendo muchísimo un texto de Mito Reyes, este escritor extraordinario, Mije, de Totontepec. Este Mito, señores, saludos. Publicó un texto en Catopardo donde hace un recuento sobre esto, y es un recuento complejo, ¿no? Y no es nuevo, o sea, en realidad desde hace un rato se le da estos bastones que, como él dice, son, creo que en Mije de Totón, que es bien diferente al Mije que yo hablo, pero es como de Tonatak, es como bastones de mentira, o sea, no es un bastón que de una asamblea, o sea, no es el que las autoridades van heredando generación tras generación, son bastones o que te confiere la asamblea, son bastones de ornato, ¿no? Y pues cada vez que llega AMLO, yo veo en el aeropuerto de la ciudad de Oaxaca a Murat dándole bastón, no sé cuántos lleven, la verdad. O sea, cada vez. Entonces, pero no es nuevo, o sea, eso es lo que el Estado mexicano está basado en la apropiación cultural de los pueblos indígenas, sobre todo de los nahuas y los mayas, porque lo demás pues no, como que no existimos, ¿no? Ajá. El propio logo ahora es como un quetzalcóatl, ¿no? Está ahí. Esto de la Fundación Lunar de Tenochtitlan, que se sacaba una moneda, o sea, es como si México, yo siempre lo repito, perdonen que repita siempre lo mismo, pero es como si México, o sea, el Estado mexicano que no existía hace 500 años, se subiera a una máquina del tiempo, viajara hace 500 años y allá renace, no como un pueblo mije, no como una ciudad purépecha, no como una ciudad tlaxcalteca, renace convertida en Tenochtitlan. Todo lo que le pasa a Tenochtitlan en el pasado le pasa a México. Ajá. Entonces solo así se explica, pero la verdad es que esto es decir, esto en la historia de México tiene incluso tintes bien caricaturescos hilarantes, como la vez que Pascual Ortiz Rubio quiso sustituir a Santa Claus con Quetzalcóatl. O sea, esa apropiación, o sea, el gran apropiador en México cultural indebido es el Estado mexicano, y pues ahí sigue. Entonces lo de los bastones de mano se inscribe en realidad en una larga tradición, y pues recomiendo mucho el texto de Mito Reyes. Entonces para el poder, digamos, el indígena, la persona indígena ideal es la persona pues que esté subyugada a los designios del poder, ¿no? A los designios de lo que el poder necesita, lo que el poder quiere, lo que el poder visualiza como una opción para los pueblos indígenas, no un pueblo indígena que esté o que sea proactivo en un sentido pues de sus propios destinos. ¿O tú cómo ves? Es complejo, ¿no? O sea, es que ha sido bien difícil. O sea, como que mucha gente piensa que hay una posición como indígena-estado como muy, no sé, como binaria, ¿no? Incluso mucha gente piensa que lo indígena y lo comunitario son como intercambiables, así como indígena y rural, pero no. Y esta interacción ha sido bien compleja y bien difícil y bien cambiante, y innegablemente ha habido elementos o personas de pueblos indígenas que han sido colaboracionistas con el Estado. A veces no te queda, o sea, yo siempre digo que como visualizo como 3 tipos de resistencia a la lógica estatal, que es la lógica de un poder centralizado, etc., ¿no? Y que además el Estado-nación sobre todo es una estructura sociopolítica funcional a los grandes sistemas como el capitalismo. Es funcionalísimo el capitalismo, y ni siquiera, o sea, hasta Wikipedia lo define así, o sea, el Estado surge como al servicio de la burguesía y el capital, o sea, está el Estado comunista, pero bueno, el Estado comunista está dentro también, o sea, es difícil decir que China esté fuera del capitalismo. O sea, no, bueno, China es el capitalismo, ¿no? No es sostenible. Pero esta además es funcional al capitalismo, pero también ha sido funcional al patriarcado. O sea, no podemos sostener que el Estado-nación es un producto de una reflexión matriarcal, o sea, de un sistema matriarcal. O sea, no. Y también al colonialismo, claramente. O sea, ahí está todo el asunto con las lenguas y las culturas. Entonces, en ese sentido, los pueblos
han tenido diferentes respuestas a ello, ¿no? Primero, yo creo que las respuestas a ello han sido desde una resistencia abierta, o sea, como armada, ¿no? Desde día 1 hasta 1994 en este país. O sea, no han parado las rebeliones indígenas. No han parado, o sea, pero el costo es muy alto. O sea, la rebelión en 1160 de Oaxaca, en la alcaldía mayor de Tehuantepec, la de Nejapa, la de Villalta, o sea que casi que medio Oaxaca se quitó durante un año, por así decirlo. Tuvo autogobierno y no hubo colonia, se suspendió un poco la colonia, digo, estoy un poco, es más complejo eso. La represión fue durísima, o sea, ejemplar, ¿no? Ejemplar de que esto no vuelva a pasar. Y la de 94 pudo haber terminado, bueno, tuvo toda la matanza Acteal y todo eso, están los paramilitares, o sea, no es que haya sido un paseo. Y es compleja, entonces yo creo que esa se elige, o la rebelión de los Pericús en Baja California, que ahorita el pueblo Pericú fue extinguido, pues, o sea, pues, totalmente. Entonces, o sea, es tan desigual la fuerza que las rebeliones armadas me parece que siempre son como, híjole, pues ya el último, cuando ya es insostenible, pues, o sea, cuando ya prefieres morir que seguir en esa situación. La otra resistencia es una resistencia que yo le llamo la de acatar para desacatar, o acatar desacatando, que es, por ejemplo, la que se utilizó mucho contra las leyes liberales, las leyes de reforma, en particular la ley Lerdo, que se habla mucho como las leyes de reforma pues le quitaron, desamortizaron bienes y expropiaron bienes de la iglesia, pero se ha hablado muy poco del impacto que esas leyes sobre los pueblos indígenas, que fue terrible. Y varios historiadores incluso le llaman como la segunda conquista, o sea, fue de verdad muy ¿En qué sentido fue terrible para la gente? Básicamente porque pues persiguió la propiedad comunal, o sea, despojó. Aquí en Oaxaca hubo muchas maneras, y por eso ahí va mi ejemplo de acatar, desacatando. Por eso el 80% de este estado, Oaxaca, es propiedad social, sea ejidal o comunal. No es gratuito, es porque hubo una resistencia a eso. Pero ves Chiapas, o sea, en muchas partes del país, al arrebatarles la propiedad comunal a los pueblos indígenas, pues se convirtieron en peones de hacienda. Y los pauperizó o sea, una pobreza, o sea, esta equivalencia indígena a pobreza viene de ahí, sobre todo, ¿no? Bueno, históricamente, por sobre todo de ahí. Entonces, lo que hicieron varias comunidades fue decir, ok, está bien, entonces ya la propiedad comunal, no propiedad privada. Entonces muchos volvieron a comprar sus tierras, porque sus tierras se pusieron a la venta y las tuvieron que volver a comprar. Entonces, sí, como que sí, o muchas, como justamente estaba platicando con este historiador Sebastián Mandusberg, que ahorita estoy leyendo un artículo sobre cómo, y que también ahorita Edgar, no me acuerdo su apellido, pero otro artículo sobre cómo compraron propiedad privada alrededor un poco para mantenerla dentro comunal. O sea, como que, sí obedezco, pero en realidad para mantener todo igual. O sea, había muchas estrategias que incluso, bueno, yo fui parte hace unos años del cabildo de mi comunidad, se siguen utilizando, y no lo voy a decir porque no voy a ser un informante de las estrategias de mi comunidad, pero se sigue utilizando esto de, sí, lo vamos a hacer, pero vas haciendo tu propia agenda, ¿no? Esa es una, pero siempre está el riesgo de qué tanto vas concediendo, ¿no? Y la otra es esta resistencia por inclusión, que, híjole, también es, ¿no? O sea, incluirte en el gobierno o tal, pues puedes hacer ciertas cosas, pero híjole, no sé, esa siempre me da como alguna desconfianza, no sé qué tanto. Es poco soberbio pensar que si yo me convirtiera en diputada puedo cambiar el sistema o hacer cosas por mi pueblo. O sea, el sistema está blindado contra eso, ¿no? ¿Qué tanto puedo hacer? O sea, una persona además, ¿no? Bueno, voy a hacer cosas por mi pueblo, voy a sacar una nueva ley, ¿qué tal? Pero ¿qué tanto eso más bien fortaleció al Estado porque lo legitimó? Y esa es una pregunta que yo todo el tiempo me hago cuando escribo en ciertos medios, cuando utilizo ahorita español. O sea, todo el tiempo que le dedicas y las energías que le dedicas a hablar sobre el Estado y estas cosas, en lugar de estar haciendo cosas para mantener lo que queda de la resistencia. No lo sé, una autocrítica también, pero entonces veo esos tres tipos de resistencia y es compleja, porque además en los archivos pues va a decir, no, pues mira, esta comunidad sí aceptó la ley nueva, sí, claro, pero nunca va a quedar en los archivos, esa es la trampa de la historia, ¿no? Que otras estrategias se hicieron,
o tienes que buscarle más para ver qué era otra cosa, ¿no? Pero sí, cada transformación de estas 4 transformaciones ha sido terrible para los pueblos indígenas. Entonces a mí cuando dicen la 4ª transformación digo, si nos fue re mal en la primera, pésimo en la segunda, terrible en la tercera. En la cuarta nos sale fatal. O sea, para empezar, en la primera, pues se desconocen los pueblos indígenas como entidades colectivas, lo que hay es garantías individuales, etc. Se crea el Estado. Luego, y además el Estado, sobre todo lo va a cooptar, el proyecto del Estado es un proyecto criollo, ¿no? Luego tienes la segunda transformación, que son las leyes de reforma, donde ahí es realmente donde se crea el Estado, o sea, y está cañón que haya sido Benito Juárez, o sea, ¿no? O sea, para mí sí es un zapoteco, pero no sé qué tanto indígena, porque es el jefe del Estado entonces lo capitaliza sobre los pueblos indígenas. Y entonces crea un problema de la tierra que luego la revolución tiene que venir a resolver, porque se ha narrado la revolución como una respuesta a Porfirio Díaz. Para mí es una respuesta al liberalismo del siglo XIX, incluyendo los ¿Lo que hizo Juárez? Sí, claro, por supuesto. O sea, por supuesto, la concentración de la tierra es por esto, que las leyes de la ley Lerdo y sus efectos. Y cuando dices esas cosas en el atado no te dicen nada, así como, no, pues usted sígale. Pero Luna, no, pero pues se cree, o sea, tienes la creación del Estado en la primera transformación, luego la segunda lo capitalizas básicamente desconociendo lo comunal. Después creas un problema de concentración en la tierra, en haciendas, etcétera, y entonces viene la Revolución Mexicana, mueren como que 1 millón de personas, ¿no? Y luego dicen, no, pues ahora sí te va a hacer justicia la revolución, y entonces devuelve las tierras, pero a cambio de un proyecto integracionista agresivo como pocos, donde te vamos a borrar, tienes que amestizarte, etcétera, etcétera, y así nos va con la tercera. Entonces yo así como que si esta es la cuarta, si de verdad es la cuarta, así como de, perdón que desconfíe, no nos fue muy bien en las anteriores. Porque parece que el poder no, o sea, el discurso del poder todo este tiempo, es decir, los indígenas, los pueblos originarios son parte de México, no al revés, o sea, no es que México sea parte de los pueblos originarios, ¿no? Siempre parece ser como que ese básicamente es el discurso. Hay que adaptarse porque la gran nación está más allá de lo que son ustedes, pues, ¿no? Sí, de hecho alguien me había dicho, bueno, es algo recurrente en realidad, ¿no? Como decir, es que bueno, eso de la comunalidad sirve para tu pueblito, pero no puede servir para todo México, porque estamos casados con la idea como que si México fuera, o sea, en realidad, ¿qué es México? Bueno, pues es un territorio que tal, pero fuera de eso, pues no hay mucho en común, en realidad, o sea, ser mexicano o ser mexicana es un estatus legal. Es mexicana una niña que nunca ha pisado México, que nació en Alemania, y ser mexicana y mexicana es que un conjunto de leyes surta efectos sobre tu vida y tu cuerpo y un corpus legal y político. Pero entonces dicen, es que eso no funcionaría para todo México, pero en realidad no lo vivimos así, o sea, vivimos todos los efectos en tu barrio, o sea, lo micro. Estaba escribiendo eso, pero no sé todavía cómo articularlo. O sea, leí un poema de Isabel Zapata que tiene un verso que dice, lo minúsculo siempre se resiste. Entonces, siempre hemos glorificado las estructuras mayúsculas, o sea, como, no, y entonces, pues los olmecas porque tuvieron ciudades-estado, ¿no? O sea, porque había estratificación social, eso es civilización. Las pequeñas aldeas, o sea, al lado de esta gran autopista de la historia, que además es positivista, como que casi todo eso pasó nomás para que México existiera, siempre se ha glorificado lo macro y no lo micro, como si lo macro no fuera, como si dicen, eso no funciona para la Ciudad de México, pues la Ciudad de México es un conglomerado de micros, de barrios, de barrios, de vecindarios, de unidades habitacionales. Y entonces, al generar esta idea de lo macro, se descuida que lo micro se puede organizar. Y entonces, en realidad, no necesitamos lo macro. Yo nunca voy a proponer la comunalidad para todo México, porque no se aplica para todo México. La idea es que no todo México existiera. O sea, todo México no tiene que existir. Yo, ¿por qué tendría que sentir una simpatía por alguien nada más, o dejar de sentir una simpatía y un futuro común por alguien nada más porque nació 5 metros después de la frontera con Guatemala? No veo por qué. O porque alguien nació 5 centímetros después de la frontera allá. O sea,
no veo por qué voy a querer un futuro mejor nomás para México, ¿no? ¿El concepto de nación es el problema? El concepto de el control del Estado y la equivalencia, o sea, el Estado secuestró la palabra nación, o sea, ahora creemos que el Estado y nación son intercambiables y no lo son. O sea, una cosa es el Estado y otra cosa es las naciones. Entonces, el Estado, no solo conformarnos, o sea, el Estado mexicano no se conformó con ser un Estado, puede tener su arquitectura de gobierno y de control del territorio estricto, o sea, nunca antes en la historia, yo no entiendo por qué no necesito un papel para cruzar yo no entiendo por qué no puedo recorrer el mundo a placer, ¿sabes? O sea, no entiendo, pero creo un control del Estado así súper, un control del territorio muy, digo, estamos viendo los efectos de eso en las fronteras, ¿no? Un control del territorio, además tiene su arquitectura muy centralizada, tiene un jefe del Estado, del Ejecutivo, tiene el Poder Legislativo y el Poder Judicial, un aparato electoral, etc. Todo eso es el Estado. Pero no conforme con ser Estado, que dices, bueno, pues vaya y pase, eres Estado, también se obsesionó con ser una nación, y una. Tan es que sigue ahí en la Constitución. México es una nación pluricultural. Y no es lo mismo que decir México es un Estado plurinacional, ¿no? Ahí había diferencias muy fuertes. Pero no. Entonces, esta nación única pues tenía que hablar una lengua, tener una identidad, generar ciertos sentimientos, ¿no? Porque eso es lo potente del nacionalismo. O sea, yo que fui aleccionada, todavía no me lo puedo quitar. O sea, yo sí me emociono cuando México gana una medalla y se oye el himno nacional. O sea, genera efectos, y en eso se parece, como dice Michael Sandel, a la religión. Convierte ideología en sentimientos. Entonces, cuando tú cuestionas el nacionalismo, por eso es tan difícil de desarticular, porque cuando tú atacas, no cuestionas el nacionalismo, la gente cree que estás cuestionando sus sentimientos, y por eso es bien difícil, porque pues a nadie le gusta que le cuestionen sus sentimientos. Pero yo reconozco que tengo esos sentimientos, entonces cuando lo siento debo decir, ok, eso está inoculado. Ese no lo sentía mi abuela, nunca fue a la escuela, o sea, nunca estuvo muy ¿Nunca poco. vio un partido de la selección? Pues lo vio, pero, ¿sabes? O sea, no sufrió ni todo el sistema que te educa para eso. Una vez fui a una comunidad, que no voy a decir su nombre tampoco, en donde tenían que hacer el 16 de septiembre. Sobre todo los maestros, pero nos han sido los apóstoles de ese nacionalismo. Y yo entrevistando a las personas, el señor, la autoridad que iba a dar el grito en ese pueblo pequeño, me impresionó primero porque se estaban haciendo rituales mijes tradicionales. Yo decía, ¿por qué se hacen rituales si es el 16 de septiembre? Porque para ese conjunto de personas, esa comunidad, era una fiesta más. Entonces, igual mi abuela, ¿no? Pues si tenemos pretexto para hacer otra fiesta, pues la hacemos, ¿no? Entonces se hacían rituales mijes, ¿no? Y además, me acuerdo que el señor estaba con las otras autoridades haciendo como repasando el grito, lo que tenía que decir, lo que los maestros le habían dicho que tenía que gritar. Y se reían muchísimo de Moreno, o sea, de los nombres de las personas. Se estaban riendo, echando broma, o sea, no había una identificación, sino como pues vamos a hacer una fiesta, vamos a comer juntos. Entonces, no todas las personas hemos estado expuestas a ese nacionalismo, ahora sí, muy fuerte, y más fuerte. O sea, a mí sí me sorprende, no me sorprende en realidad, pero me provoca curiosidad que uno pensaría que en un gobierno de izquierda habría más chance de discutir esas cosas, y no. Ahora tenemos que varias personas de la 4T muy prominentes hicieron un programa que se llama La Tanqueta, donde tenían símbolos militares o sea, es como de que o sea, esto yo lo identificaba con la derecha. Tal vez fue mi propia ingenuidad de pensar que el nacionalismo es de derecha, pero parece que no. Bueno, nacionalismo se aplica a todo, ¿no? Bueno, Levi nos está viendo, tiene una pregunta tesis, no, dice, ¿por qué intentar homogeneizar a la izquierda como si todos los espectros que componen dicho espectro ideológico estuvieran en el gobierno o bajo una sola frente reformista? Esa retórica de señalamiento y estigma no es el mismo al que recurre el presidente. Por otro lado, ¿qué hay de los pueblos originarios que asumen su nacionalismo como algo propio de su nicho cultural y a su vez tienen una reivindicación sincretista a una nación que cobija al mismo tiempo a distintas naciones? De los movimientos y levantamientos
armados de los que habla la compañera no se reivindicaron en sus movimientos nacionalistas. ¿En qué momento se pasa del discurso de la resistencia a la ofensiva y bajo qué estrategia que no le sea funcional al Estado? Están muy buenas las preguntas. Primero quiero disculparme. De la izquierda que estoy hablando, tienes razón, es de la izquierda del poder. Las otras izquierdas, vamos a pensar cuáles serían las otras izquierdas. Hay un espectro gigante, pero es verdad que no todo el movimiento indígena y toda la lucha de los pueblos y las comunidades entra en ese espectro. El mismo hecho de dónde viene derecha e izquierda, esas palabras, pues tienen su tradición. Yo no digo que esté mal o bien, nada más es otra tradición. Es como cuando la lucha de las mujeres indígenas, o las mujeres mijas, voy a poner, a fuerzas nos quiere decir que es feminismo. Es, no, perdón, yo no he leído, no estamos organizadas en olas, ¿no? O sea, no es porque yo sea antifeminista, pero es distinto. Entonces no todo tiene que estar organizado ni está en la tradición occidental. Pero sí, voy a hacer esa aclaración. Cada vez que ahorita, al hablar de la 4T y todo eso, no quiero estigmatizar a toda la izquierda, sino a la izquierda que está en el poder. Seguramente va a salir alguien para decir que no es la izquierda, pero voy a asumirlo así porque así se dicen esas personas. Y voy a respetar su autodenominación. Entonces de eso estoy hablando, ¿no? Después podríamos hablar de todas esas discusiones con izquierdas, por ejemplo, los maoístas y los trotskistas y los comunistas. Hay toda una discusión si los anarquistas entran o no en el espectro de la izquierda. No voy a hacer esto porque la verdad es que necesito aprender más de anarquismo. Me interesa mucho, es de las tradiciones europeas o en español, digamos, que me parecen más cercanas a varias cosas que han pasado en el territorio del que vengo, de las ideas colectivas con las que comparto. Me parece semejante, pero también ha habido sus rompimientos entre ciertos anarquismos y movimientos indígenas, es verdad. Pero sí, quiero hablar de esa, ahorita estoy hablando de esa izquierda, no de toda la izquierda, sino la izquierda en el poder, claramente. La otra, dice que algunos pueblos tienen, claro, nada más que aquí hay una gran diferencia. Creo que hay tres tipos de nacionalismo. Y bueno, hay gente que dice que no todo se le puede llamar nacionalismo, podemos discutir. El nacionalismo al que me estoy refiriendo es el nacionalismo de Estado. O sea, el nacionalismo que tiene todo el mito fundacional y que le da sustento ideológico al Estado. Esta combinación nacionalismo con Estado es la que me parece que es terrible. Vamos a suponer que yo soy una loca nacionalista, mije, supremacista, que piensa que... Sí, vamos a suponerlo por este momento. Que no hay nada mejor que ser mije, que es lo que estoy súper orgullosa y tengo tatuado aquí la bandera mije y además supremacista. Por más loca supremacista que sea yo, no puedo tener los efectos que sí tiene el nacionalismo de Estado, básicamente porque no tengo poder. Entonces será una loca nacionalista que vive en Ayutthaya y ya. Entonces sí hay que ver que el nacionalismo de Estado tiene poder, y un poder que ha sido apabullante, y que además sí creo que para desarticular el racismo en México necesitamos cuestionar el nacionalismo. No se puede uno sin lo otro. Pues nos tomaría más tiempo explicar por qué, pero sí creo eso. Entonces, por más loca supremacista que sea mis amigos y mi colectivo de mijes, pues va a quedar en anécdota. Digo, si yo diría, sí, es medio peligroso, ¿no? O sea, sí, tus ideas supremacistas nunca están bien, pero yo no tengo el poder del Estado para imponerlas, incluso en ese caso extremo. Entonces, hay nacionalismo con Estado, hay nacionalismo sin Estado, que muchos le dicen, no es nacionalismo. Y hay nacionalismos que pretenden y tienen deseo de Estado, como el caso de Cataluña. O sea, ese nacionalismo Cataluña no es un Estado independiente. Y ese nacionalismo, pero ven, o sea, el nacionalismo español, el que preocupa es ese nacionalismo secesionista, el que todavía no es Estado. Pero el que tenemos súper asumido, que no cuestionamos, es el nacionalismo de Estado. Entonces es como el amor romántico, no es incuestionable, es irrespirable, ahí está, ¿no? La última pregunta que decía, ¿cómo hacemos una resistencia que no sea funcional al Estado? Está bien difícil, o sea, porque es como decir, en ese sentido el Estado y el capitalismo se parecen, porque ¿cómo hacemos espacios? O sea, existe toda una discusión, hay teóricos y gente que dice que existen los espacios donde no hay capitalismo.
Y hay otra propuesta que a mí me parece más cercana, creo, o sea, que me parece, necesito estudiar más, porque todo esto es así un poco, me perdonen, es lo que yo pienso, pues, me falta sustento académico de eso. Yo no soy académica y me falta leer mucho y conocer mucho, pero otras personas proponen el pericapitalismo como periferias donde es posible hacer como, sí, pericapitalismo, ¿no? Donde el capitalismo no ha pegado con todo. ¿Hay vida fuera del capital? No lo sé. ¿Hay resistencias que pueden no ser absorbidas? No sé. Siempre es un peligro y siempre... O sea, la única manera de que estuviera... O sea, yo no puedo decir que yo estoy fuera del Estado, pues no. Pero eso no quiere decir que, o sea, que yo haya construido el Estado, pues, ¿no? Que luego dicen, es que tú no puedes estar en contra del Estado porque tienes credencial de elector. Bueno, primero no tengo, pero segundo sí tengo acta de nacimiento, ¿no? Entonces, no, ese es el asunto de los sistemas, no es voluntario, no es como de, ¿qué creen? Ya me cansó el capitalismo, me salgo. ¿No? Y entonces, y igual el Estado, entonces todo puede ser capturable por el Estado, y lo mismo, todo puede ser capturado por el capitalismo. Entonces hay ciertos momentos y espacios donde se suspenden un poco esos sistemas. Esos momentos y espacios que suspenden, creo que necesitan mantenerse vivos porque son las respuestas a una crisis muy fuerte que viene con la crisis climática, creo yo, y por eso creo que la mayor parte de mis esfuerzos los quisiera dirigir ahí. No en un asunto de superioridad moral en absoluto. O sea, tampoco, o sea, muchas veces que tú odias a AMLO, no, para nada. O sea, no. Esto no es un asunto de odios, ni de cuestionamientos morales individuales, ni de yo soy más puro, más pura en la lucha y la resistencia que tú. ¿No? O sea, no, ese no, ni es estratégicamente viable ni nada. Simplemente creo que necesitamos una estrategia que nos provea vida. Yo no la veo aquí, la veo acá. Tal vez esté yo equivocada en mi diagnóstico, pero es la que me ha funcionado y creo que tiene como 500 años funcionando, entonces algo debe tener. Entonces esta es la que creo que hay que fortalecer por estrategia. O sea, para mí es un asunto de estrategia más que un asunto moral. ¿La estrategia, o sea, cuál sería? Podría yo creer que AMLO como individuo y persona, no lo conozco, tenga buena fe, ¿no? Pero pues no basta la buena fe, ¿no? Y tampoco creo que, no sé, sí, no creo que es un asunto de personas. Por eso a mí me choca cuando se hacen juicios personales, no creo que vaya por ahí. ¿Cuál es esta estrategia para...? Yo creo que es la autogestión. Autogestión. O sea, tienes además es la primera vez en la historia de la humanidad que todo el mundo está dividido en países. O sea, ya sé que es una obviedad, pero eso no es muy normal. Y además pensamos que los países siempre han existido, entonces hablamos del México antiguo. Entonces, yo lo veo como un monocultivo, ¿no? O sea, es el monocultivo sociopolítico, ¿no? Las democracias liberales es como el gran anhelo de la gente. Y el modelo Estado. Entonces, lo que hay que hacer para mucha gente es conquistar el poder del Estado para transformar las cosas. Tal cual, ¿no? Entonces la izquierda se pasa la vida intentando tomar el poder del Estado, lo toma y bueno, pasan ciertas cosas. Yo no le veo mucha esperanza a ese modelo, porque mira, vamos a pensar que la 4T lo hace muy bien, genial, padrísimo. Nunca fuimos más felices. Perfecto. Obviamente vamos a votar otra vez por Morena, ¿no? En la siguiente. Y lo hace genial, perfecto. Y de pronto llevas 80 años votando por el mismo partido. ¿Les suena? O sea, de pronto, y entonces estar tan expuesto a ese tipo de arquitectura de poder sucede. Entonces, de pronto en 80 años vas a ser la viejita que era tu abuelita que defendía el PRI. Porque vino de este movimiento. Y claro, el PRI vino de una revolución. Esa es una opción y no es nada esperanzadora. La otra opción es, y además luego digas, no, bueno, valió la pena esos 80 años porque, ¿qué creen? Se generaron las instituciones, se creó el IMSS, entonces empiezas pues a justificar eso, ¿no? La otra opción es que regrese y te llegue un Bolsonaro. Entonces, ambas alternativas, ninguna me entusiasma. Y además porque siguen reproduciendo, o sea, la crisis climática, la respuesta no está siendo la que debe hacer, etc. Entonces, si yo me pongo negativa, o sea, como pesimista, digo, la crisis climática nos va a pegar, sobre todo a los pueblos indígenas, nos va a pegar terriblemente.
Y entonces yo pienso en mi locus, o sea, donde estoy, en Ayutla, y digo, ¿qué va a pasar aquí? Si hay un chingo de lluvia, bueno, si es aquí vamos a tener problemas con la comida. Pero además, si hay mucha lluvia, se van a desgajar los cerros, que ya les digo que hace rato, digo hace unas semanas, también mi vereda se desgajó. Uh-huh. Entonces, si eso pasa y muero, o alguien que yo quiera, yo, quien me va, si hay un derrumbe sobre mi casa, hay dos opciones, ¿no? Me pueden rescatar viva, o pueden rescatar mi cuerpo y darle un entierro digno con los rituales que le dé consuelo a la gente que me quiere. Eso no lo va a hacer el Estado. O sea, porque el Estado, ya lo vimos, no puede, ni siquiera es por mala onda, por así decirlo. El Estado es tan grande que no me acuerdo quién lo dijo antes, ya se ha dicho mucho, pero el Estado administra lo ordinario, lo que es la rutina, ¿no? Uh-huh. Su burocracia. Pero cuando hay un rompimiento del ordinario, no puede responder. Y no porque, es que está en su arquitectura. Es decir, cuando fue el sismo en la Ciudad de México, claramente no puede responder a eso. Entonces ahí surge la autogestión. Entonces, si esa estructura comunitaria es la que va a hacer eso por mí, en eso, pues prefiero invertirle a eso. Es una solución inmediata. O sea, los comuneros se van a juntar con sus palas, van a sacarme comida, o bien van a sacar mi cuerpo para darle un entierro digno. Ahí está la posibilidad pequeña de vida y sobrevivencia que podemos tener. Y no lo veo como, o sea, a diferencia de otras ideologías políticas, esto de la comunalidad no es como una utopía, es la herramienta que hemos tenido para enfrentar otros apocalipsis, como fue la colonización, como fueron las pandemias del siglo XVI, como fueron las transformaciones, como fue el Estado, como fue todo. Eso nos permitió, con mucho dolor y lo que sea, pero nos permitió seguir viviendo. Y al Estado no hay solo, o sea, no es que se oponga comunidad contra Estado. O sea, si el Estado es un monocultivo, hay una milpa variada de respuestas que no son el Estado, que han estado siempre ahí. Hay comunidades, hay estructuras clánicas nómadas en el mundo, están los caracoles zapatistas, está la comunalidad serrana, está la autogestión punk en las ciudades, uh-huh. Está estructuras tribales, está la confederación kurda. O sea, aquí no tenemos una respuesta, tenemos muchas, múltiples, que tienen ciertas cosas en común, pero tenemos diversidad de eso. Entonces yo sí veo ciertas cosas que lo punk, cuando lo empecé a saber que era eso, me parecía lejanísimo, ¿no? En otro continente y eso, y encuentra semejanzas. Lo que están planteando las mujeres kurdas también. Entonces la anarquía, digamos. Eso es una entre muchas, porque lo nuestro no es precisamente eso, ¿no? Es una entre muchas. Entonces tenemos una gran diversidad que han estado ahí, pues resistiendo. Y ahí quiero citar a la antropóloga Quiché Gladys Zull, que son como, ella dice, los entramados comunales, como ella le llama, son minúsculas. O sea, ¿por qué no voy a decir eso no sirve para todo México? No tenemos muchas estructuras así diversas. Si pensamos los grandes sistemas, voy a hacer una metáfora muy burda, en una mesa así de madera bien compacta y dura, y tú dices, y tienes un pequeño animal, no sé, una termita, o ¿cómo se llaman esos animales que comen la madera, que la carcomen? Termitas. Y eres una termita, pues vas a decir, no, yo soy una comunidad en la sierra, nunca voy a poder con ese sistema. Pero si somos miles de termitas, esa es se cae, o sea, deja de tener sustento esa estructura. Pero como te hacen creer, es que eres una termita nunca va a poder cambiar México. Pues no, porque la idea nunca es que sustituyamos esa mesa dura, esa estructura dura por otra, porque el problema es esa estructura, sino muchas termitas. Pero entonces nos hacen creer que como eres una sola termita, pues no eres respuesta para este sistema. Pues no, es que no es una, es muchas. Por eso creo que lo minúsculo, como dice Isabel Zapata, lo minúsculo se resiste. La mejor resistencia está en las estructuras minúsculas. Y esas son las que inmediatamente se activan cuando hay un problema. Hay sociedades que la tienen muy ejercitada. Oaxaca, sabemos, la de 2006, la AP, etcétera. Sabemos que aquí eso está latiendo. Sabemos que cuando el Estado falla o cuando no sé qué, está ahí. Entonces lo que surgen inmediatamente. Entonces, Gladstone decía, hay muchas de estas como entidades y son
como el Estado, a diferencia de otros sistemas de gobierno en la historia, de sistemas, perdón, sociopolíticos, no de gobierno, este sistema es una cosa bien totalizadora, o sea, quiere reglamentar hasta el aspecto más pequeño de la interacción social. Pero estas estructuras se resisten, han estado ahí resistiendo, y lo que dice Gladys Zull es que como son islitas, ¿no? Entonces tienes el gran océano del Estado que quiere ir cubriéndolas, pero tienes islitas y forman archipiélagos, dice Gladys, ¿no? Y estos archipiélagos carcomen el Estado. Y ahí están, y nunca, pues en el momento en que alguien diga queremos... Por eso a mí me saca de onda los compas, tal vez no les entiendo que proponen el Estado comunal. A mí como que digo... eso no existe. No sé. Pues voy a entenderles un poco más, pero me parece un oxímoron. O el Estado plurinacional, yo también tengo mis dudas, tampoco lo voy a decir aquí, porque gran parte del movimiento indígena en este continente está apostando al Estado plurinacional. Llámese Chile, que ahorita con Elisa Loncón como presidenta de la Asamblea Constituyente, llámese, bueno, Bolivia, ¿no? Que yo caso, Guatemala, el movimiento indígena va mucho a estos deseos, ¿no? El punto es como que refórmame el Estado antes de soltarlo, o sea, es como que es un Estado mutante, ¿no? Entonces digamos que Estado y comunalidad son dos términos disímbolos que no pueden encontrarse. La comunalidad, bueno, no, ojalá no pudieran encontrarse. Bueno, en términos prácticos, en términos reales. O sea, son anhelos distintos, pero es que no se pueden encontrar, o sea, ojalá, pero no, o sea, todos los días estamos sufriendo los efectos del Estado. Es como decir, bueno, sí, pero la comunalidad no puede aspirar a ser un Estado, sí. No sí, puede tener sería esa... un oxímoron, ¿no? O sea, la comunalidad, es que también comunidad es una palabra compleja, porque comunidad bien... O sea, yo estoy hablando de la comunidad como una estructura sociopolítica en los términos que Floriberto Díaz y Jaime Luna la han descrito, y bueno, Benjamín Maldonado y varias personas. No confundir, o sea, no toda comunidad es comunalidad, ¿sí? Porque uno puede decir la comunidad LGBT, entonces ahí estás hablando de otra cosa. Entonces, como es medio polisémica la palabra, sí quiero situarla dentro de ese aspecto, dentro de esa definición. Ok, bueno, acá tenemos público presente, bueno, gente que ha venido a ver a Yasnaya. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Yasnaya? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Cuál? ¿No? ¿Nada? ¿Fue no? ¿Tú? Okay. Sí, como un poquito a propósito... ¿Cuál es su nombre, perdón? Elena, mucho gusto. Un poquito a propósito de esto, ¿no? Como de la capacidad de las comunidades acá en Oaxaca de cómo resistir y de desarrollar estrategias frente a las emergencias, ¿no? Como mencionabas, las previas pandemias. Después pero también a propósito de retórica gubernamentales y de absorbimiento. Después un año y medio, ¿qué se puede decir sobre todo el tema de los pueblos de la esperanza pero de las estrategias, ¿no? Desde abajo? ¿Sí? Ay, sí. Sí, hay una, digo, y justo hace poco Tajeu Díaz me mandaba una selección de textos que se publicó en la revista de la universidad de Floriberto Díaz. Y pues la verdad es que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Él ya lo había dicho, ¿no? Cómo se instrumentaliza todo esto de la comunalidad y lo que dice AMLO, ¿no? Cómo se instrumentaliza lo de las asambleas, lo de los bastones de mando, lo de los pueblos de la esperanza, o sea, el tequio, ¿no? Creo que aquí, ¿no? El gobernador hacía tequio, ¿no? Hizo tequio. O sea, siempre así es, ¿no? Hay que tener mucho cuidado siempre con eso, pero pues así es. Y da un poco de risa, ¿no? Porque así como los funcionarios ahí. ¿Sí era él? ¿Sí era el Gober? Sí, hicieron tequio dos veces, de hecho. El Baby Gober. Sí. El Baby Gober. Elena Torribarría Roja nos está viendo, Sandy Galvata nos está viendo, y Fortino Torrentera nos pregunta, y la Liga Revueltas. Creo que se refiere a que no muchas preguntas. Pero bueno, una pregunta podría ser, hace unas semanas, una comitiva, un grupo de pobladores, bueno, de indígenas o de agrupaciones indígenas, defensores de derechos humanos, se apersonaron en el INPI, aquí en Oaxaca, con la representación del INPI en Oaxaca, denunciando que el instituto, dedicado a los pueblos indígenas, está como, tolerando las agresiones a los pueblos. Un pueblo de la sierra, me parece, no tengo el nombre exacto,
hace más de un mes y medio, 2 meses, se denunció una irrupción armada, o sea, un ataque armado, una entrada de gente armada a la comunidad, hubo disparos, y es una comunidad que ha vivido durante mucho tiempo pues resistiéndose a una minera. Entonces, en ese sentido también, hoy en Oaxaca, y mucha banda sí lo ve, mucha gente lo ve, el extractivismo que tú mencionabas está cada vez más rampante que nunca, pues, ¿no? En Ocotlán, Magdalena Ocotlán, la minera que está enfrente, Cuscatlán, que es, bueno, de la Fortuna Silver Mines, ¿no? La minera canadiense es un agregado, pues, un resultado. Pues básicamente contaminó 2 veces el agua, los mantos freáticos de la comunidad en que menos de 2 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues está muy claro lo que está pasando. Está muy claro, o no sé si estaba, Oye, o no sé si tú lo ves tan claro. No sabía eso, Perdón, es que digo, o sea, sí, luego estoy mucho en redes, pero no tanto. O sea, en realidad, pues estoy en Ayutla y a veces no me entero de eso, pero no sabía de lo de Limpi. Sí, fueron a manifestarse. No puedo decir mucho porque no sé. No, a lo que voy es que hay una, me gustaría saber más. Hay un escenario, pues pues no sé, ¿tú cómo calificarías el escenario extractivista en Oaxaca específicamente? Pues mira, yo creo que estábamos, pues es que está así en todos, no solo en Oaxaca, ¿no? O sea, yo también, eso no va a sonar muy oaxaqueño de mi parte, pero también cuestiono mucho la entidad federativa Oaxaca, ¿no? O sea, un poco lo que pasa con el Estado genera como una identidad que, o sea, ¿qué es Oaxaca? ¿No? O sea, y sus límites no son límites como que hayan respetado, por eso los pueblos mixtecos podrían ser, que están en Guerrero, Oaxaca y Puebla, una entidad federativa perfectamente, ¿no? La zona maya podría ser una entidad federativa, pero obviamente no se crearon las entidades federativas respetando límites culturales. ¿Por qué los zoques de Chimalapa están separados de los zoques de Chiapas? Entonces también yo diría, pues más bien casi en todos los lugares donde hay donde hay territorios de pueblos indígenas, territorios que resisten, que administran los bienes naturales como bienes comunes. Entonces creo que no solo en Oaxaca, o sea, podemos ver cuando vino Irma Alicia Nimadú de Guatemala, veía como los lugares donde fue más fuerte la represión en pues todo lo que pasó en Guatemala, ¿no? En esa época es donde hay proyectos ahora extractivistas. Es como si esa limpieza que hicieron violenta, digamos, de ese tipo, hubiera preparado para eso, ¿no? Y creo que eso está sucediendo en todos lados. Y por eso preocupa mucho el nacionalismo energético, ¿no? O sea, ¿hablas de la reforma ¿sí? energética, o la reforma a la CFE? Sí. Tenemos que pensar muy bien, porque decimos la minera. Entonces, sí, la minera, pero ¿quién le dio la concesión? El Estado. O sea, tenemos que ver que eso es lo que a veces en ciertas lecturas se ve como si fuera el capital transnacional en oposición al Estado. Ajá. Entonces, que el Estado neoliberal le da todas las puertas a ese capital, pero el otro Estado no. Pero desde pueblos indígenas o te despoja el Estado neoliberal o te despoja el Estado nacionalista, nada más que son otros mecanismos. ¿Quién desplazó a todos los pueblos indígenas para hacer la presa Cerro de Oro, para hacer electricidad? El Estado. Entonces nada más cambia un poco la cara, pero todas esas concesiones están dentro de un marco legal que es el Estado. Entonces no es como que ahora el Estado me va a defender de ese capital transnacional. En todo caso medio lo contiene y lo administra, pero contenerlo no. Y te digo, no veo que estén planteando la expropiación de los medios de producción. O sea, no creo que le vayan a expropiar la fortuna Slim, ¿no? O sea, esa no es la propuesta de la 4T. O sí, díganme, porque les paso mi número y platiquemos. Que eso vaya a pasar. Pero bueno, en ese sentido, ¿en qué escenario estamos? También está el asunto del tren transísmico, la queja de comunidades que están siendo desplazadas, el Tren Maya y también las denuncias de que hay gente que se le está quitando sus casas, ¿no? Y todo en pos de una promesa de
pues de qué, de mejora económica sustantiva para el sur de la República, para que por fin salgamos de pobres, sí, ya no nos viene tan feo. Entonces, en ese sentido, ¿cuál podría ser una posición pues de los mismos pueblos originarios ante esto? Porque parece como que hay denuncias, pero no parece como haber un plan de acción pues sobre esto, ¿no? Es difícil porque justo por definición no, o sea, no hay un gobierno central mije, ¿no? Que diga, como gobierno central mije decimos esto sobre esta. Es la misma, la estrategia es como minúscula, es confederada en todo caso cuando hay. Y también es difícil a veces hay una exigencia a estos movimientos o a estas comunidades de que ahí está la fuerza moral de la resistencia cuando están en situaciones muy difíciles. O sea, ya es difícil sobrevivir a este sistema y capitalista y además pauperizado, ya el racismo cotidianamente, como para que tengamos que dar respuestas, como tener la obligación moral de dar respuestas de la resistencia. Y además no es que mi comunidad, o sea, no es que mi abuelita me haya dicho así como que vamos a resistir al Estado, querida nieta, o sea, es una práctica. Nuestra resistencia, por lo menos como yo la aprendí, es una manera, después de todas las estrategias comunales, asamblearias, autogestivas, aquí con un amigo estábamos platicando en el pueblo, que estamos platicando estos temas, y me dice, entonces mi tío, que ya está mayor, ¿no? Que tiene unos 70, siempre ha sido un autogestivo. Claro, pues, o sea, no es que, entonces siempre hemos sido autogestivo, o sea, la carga, tiene una carga, pues, de ahí, de lucha y tal, pero en realidad, ¿qué es la autogestión? Pues la autogestión es mi abuelita y su grupo de cofradía. ¿Para qué sirve la autogestión? Es para que podamos resolver problemas o cumplir deseos colectivos. Entonces, supongamos que tú estás en tu barrio y quieres armar un torneo de cascarita y de eso. Entonces, no le vas a ir a pedir al municipio de Oaxaca que te lo organice, ¿no? Puedes ir, una opción es ir y decir, tengo derecho al deporte y a la cultura. Entonces, me das fondos, recursos y me organizas mi torneo de cascarita del barrio tal. Esa es una opción. La otra es que digas, no, Rodrigo, tú vas a traer las porterías, tú vas a traer las aguas, tú vas a traer no sé qué, tú tal, y vamos a armarlo. Esa manera es en realidad, pues la autogestión es que tenemos un deseo de pasarnos súper chido haciendo este evento, ¿no? Porque nos encantan las cascaritas y no vamos a ir nunca no se te ocurre ir a pedirle algo, ¿no? Entonces nosotros, es una estrategia de siempre. Un amigo de Ayutla me contaba algo que me dio mucha iluminación de eso, ¿no? Me decía que él fue a un hospital en Puebla, entonces en el hospital tenía que estar haciendo una fila para que la atendieran en una ventanilla y la ventanilla no los atendía y la fila se fue haciendo más grande. Entonces él se cansó, agarró una sillita del hospital, se subió y le dijo a toda la fila, oigan, vamos a reunirnos para ir a presionar juntos a que ya nos atiendan. Entonces otra persona le dijo, oaxaqueño, ¿verdad? Porque claro, lo primero que se te ocurre en mi comunidad es, no manches, se desgajó un cerro. Llama a la autoridad en el altavoz, todo el mundo se junta, agarra sus palas y vamos. O sea, en la ciudad probablemente dirías, háblale a la delegación, háblale a la alcaldía, porque yo pago mis impuestos, entonces tienen que venir a resolverme el problema. O sea, hay una práctica común de que tenemos que organizarnos para hacer una fiesta, porque es un deseo colectivo, o hacer un torneo de fútbol como hace poco amigos de Ayutla hicieron, o porque para resolver un problema como de que nos atiendan ahí. O sea, eso es una asamblea, eso es como la forma natural en lo que lo comunitario se organiza. Si ahorita, no sé, unos extraterrestres abdujera todo el aparato de las personas que están en el estado, y que crees, ya no pasa el camión de la basura, pues tendrías que hablarle a tu vecino de tu edificio super acá en Polanco para decir, ¿y ahora cómo le vamos a hacer con la basura? Ya no está quien administra el agua, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Eso en realidad es. Entonces no es nada como muy la revolución y vamos a hacer para mí, en mi contexto, se aprende como una práctica. Entonces mi abuelita puede que no diga, hubiera dicho, ella ya no vive, soy autogestiva y no sé qué, sino que
es como de, hay una persona, murió tal persona, ok, entonces a ti te toca ir a gestionar lo de hacer el panteón, a ti tú te vas por los panes, entonces, ¿no? Es como una cosa ya muy de práctica que vamos heredando, de que así se resuelven los problemas o así se cumplen los deseos colectivos. En realidad eso es lo natural, lo artificial es el aparato estatal. Lo normal siempre ha sido ponernos de acuerdo, porque además nos gusta mucho vivir con otras personas. Ok, Lalo, bueno, Lalo siempre Sí, Lalo siempre hace las últimas preguntas. Una pregunta que tengas, Lalo. Bueno, yo voy a decir varias cosas y ya ahí tú agarras lo que quieras agarrar, ¿no? Lo primero que quiero decir es que yo admiro mucho a la mayoría de las personas que han venido a la Liga Revueltas, pero hay dos en particular que tienen mayor admiración, Yasnaya y el maestro Jaime Martínez. Entonces, lo primero que quiero decir, veo tu pensamiento muy similar, sin el ánimo de encuadrarlo doctrinal, ideológicamente en algún concepto europeo o de algún otro lado, muy similar al anarquismo. Es decir, muchas de las ideas que aquí se han expresado, los anarquistas que construyeron la teoría y la ideología lo han plasmado en algunos libros o en acciones en ciertas comunidades que lograron sobrevivir en Europa o en otros lados de anarquismo. En ese sentido quería saber qué piensas del anarquismo, ¿no? Luego, no se tocó el tema de la desindigenización, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que hay distintos grados de desindigenización. Creo que todos estamos desindigenizados de alguna manera, pues incluso las comunidades originarias de alguna manera en un grado pequeño, pero la muestra de ello es que se hizo una fusión de religiones, ¿no? Entonces tienen el patrón católico mezclado con alguna tradición, con alguna creencia original, y hay algunos que estamos muy desindigenizados, aunque somos, bueno, yo me asumo indígena, aunque no hablo una lengua, no tengo un territorio, no tengo una comunidad, o la tengo pero está urbanizada y es como si no la tuviera porque la urbanización rompe completamente desde mi punto de vista, rompe con la comunidad. Entonces, mi pregunta iría hacia ahí. ¿Qué hacemos los que estamos más desindigenizados y queremos de alguna manera tratar de empezar a recuperar? Y venía un poco a juego con un artículo que escribiste sobre apropiación cultural de vida y no de vida, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde nosotros que ya nacimos desindigenizados nos estamos apropiando de algo y hasta dónde tenemos que empezar a construir quizás una identidad pues desindigenizada, pero con raíces, pero no como la que nos quieren vender, pues no, sino reconociendo nuestros orígenes indígenas? Que yo sé que eso es muy complejo, pero tengo esa duda porque yo sufro eso, ¿no? Es decir, yo me asumo indígena, pero yo voy a cualquier lado y me dicen tú no eres indígena. Yo tuve un litigio en el Tribunal Electoral y lo primero que me contestaron es este fulano que supuestamente es indígena, porque queriendo desvalorizar esta parte, pero ellos creen que yo lo sé como una estrategia jurídica. Yo lo hago públicamente como tratar de reivindicar un poco esta situación, porque al final de cuentas en Latinoamérica y en México ser indígena es malo, pues, ¿no? Es decir, hay una discriminación brutal que nadie podrá negar, y quien lo niega, pues yo creo que es parte de esa discriminación. Entonces yo por esa parte reivindicatoria, pues también me asumo indígena, pero siento y doy razón en que me faltan muchos elementos, ¿no? Los que ya dije: no hablo una lengua indígena, no tengo un territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, lo de Colón me pareció importante, la parte de Colón. Yo no lo había analizado desde el punto que tú lo analizaste y me parece muy, muy cierto, pues, ¿no? Es decir, quizás es una estrategia del Estado para decir, bueno, si ya te estoy dando por tu lado, por decirlo de alguna forma, pues ya más bien parece que somos revoltosos o que estamos en otro plan. Pero creo que ahí también entramos en un juego difícil, ¿no? Porque al final de cuentas sí tiene un lado bueno, desde mi punto muy humilde de vista, sí tiene algo bueno, porque se construyó la historia para desindigenizarnos, y se construyó la historia para que nosotros asumiéramos una identidad que no es la nuestra y compráramos toda esta cuestión hispana, europea, occidental, liberal, burguesa. Entonces, habría que empezar
hacer una oposición muy inteligente y eso yo creo que es la gran complejidad y la gran perversidad de todos los sistemas políticos, ¿no? Que al final ellos juegan con nosotros y juegan con, tomo un poquito bueno de aquí, tomo un poquito de causa buena de aquí, lo mezclo con mis intereses y ya lo meto todo para que al final se haga lo que yo quiero que se haga. Entonces, yo creo que esa es la gran complejidad de la oposición y es también una discusión que yo tengo mucho con Rodrigo en cuanto a quiénes son reaccionarios y quiénes son opositores. Me has dicho reaccionario 40 veces, Lalo. No me voy a meter a ese debate porque es otra mesa, pues es otro debate y no vale la pena ahorita porque como tú bien decías, pues es también como darle un poco el juego al Estado, ¿no? Yo creo que igual como comunidad tendríamos que resolver los problemas separados del Estado y tratar de aterrizar ciertas ideas sin más allá de López Obrador, ¿no? Vamos a ver qué responde a estas. Ya termino porque ya no regresa. La cuestión de alguien preguntaba ¿por qué tendríamos que homogeneizar a todas las izquierdas? Yo creo que no se trata de homogeneizar a las izquierdas, sino simplemente de empezar a ponernos de acuerdo. Y el por qué, yo creo que la respuesta es muy clara. El por qué es porque el gran fracaso de la oposición frente al capitalismo, frente a la derecha o como lo quieran llamar, es esa desarticulación que existe. Homogeneizar no quiere decir que todos vayamos a hacer lo que los comunistas quieren o lo que los anarquistas quieren o lo que los socialdemócratas quieren. Es simplemente yo creo que pactar ciertos objetivos comunes para que después se puedan construir comunidades autónomas que puedan desarrollar la teoría política que ellos quieran, ya sea comunistas, anarquistas, indigenistas, comunalistas o lo que sea, pero nosotros no hemos dado ese primer paso y la derecha siempre nos ha ganado, o como le queramos llamar, porque ellos sí se ponen de acuerdo. Al final de cuentas, ellos siempre se ponen de acuerdo, terminan aplastando a la oposición y después ya porque ellos se guían por el dinero, pues no, es más fácil repartirse dinero que repartirse ideas, ¿no? O sea, ese es el gran problema, pero aún así yo creo que en unas ideas básicas, creo que sí es muy importante no homogenizar, pero que sí las izquierdas se empiecen a poner de acuerdo en ciertas cosas, porque es la historia de los anarquistas contra los comunistas, de un chorro de la historia pues está marcada por ejemplos de que no nos hemos puesto de acuerdo y que al final eso nada más ha servido para fortalecer el Estado y para fortalecer una teoría ideológica. Y bueno, ya. Sí, vamos a ver. ¿Cómo ves? No, pues las preguntas que hizo me dan ganas de que me vuelvan a invitar porque estoy así como que algo rapidín, así que tú digas, rescato esto y nada contesto más esto. Es que mira, yo creo que hay una gran diferencia, pero da para mucho, ver la diferencia entre ser indígena y ser mije. Ser indígena siempre va a estar administrado por el Estado. Y bueno, ya, entonces hay que ver ahí cómo es el asunto. Luego, la otra es no poner lo urbano a lo indígena. O sea, Juchitán es una ciudad zapoteca. Y hay comunidades y estructuras comunales dentro de las ciudades. La otra sería, yo no sé si se puede meter anarquismo dentro del espectro de la izquierda, o sea, una discusión ahí interesante. El indigenismo siempre es una respuesta del Estado, entonces yo sí, o sea, creo que sí es bien importante distinguir movimiento indígena, comunidades indígenas, pueblos indígenas de indigenismo. El indigenismo es la postura del Estado con respecto a los pueblos indígenas, llámese el problema o como le digan. Entonces yo no, o sea, para indigenistas los que están haciendo políticas para pueblos indígenas dentro del Estado. A mí la oposición que más me interesa, más que derecha izquierda, es Estado contra... O sea, hay izquierdas que tienen deseos de Estado, como dice Calixto, y ahí creo que esa es la diferencia que me interesaría mucho. Y la otra, recomiendo mucho un libro que se llama Identidades Asesinas, de Amin Maalouf, creo que se pronuncia así, que habla sobre muchos asuntos de la identidad que se cuesta un poco aparte y cómo las personas nunca nos podemos quedar sin identidad. Nada más el asunto es si es la identidad la que plantea el Estado o después de todo tú eres de algún lugar en específico. Yo nací aquí. Eres de la ciudad. Entonces no te puedes quedar sin identidad. Cuando parece que no tienes identidad, porque muchos dicen es que yo no soy indígena, no tengo identidad, es probablemente porque estás en una categoría privilegiada. Es la que se siente la norma. Más bien lo que pasa es que no me gusta la identidad que tengo. Es decir, eso es interesante. A mí me interesaría recuperar. Eso estaría muy interesante. La parte indígena de mi mestizaje. Digo, no quería decir mestizaje, pero no es fácil que desindigenizaje. Sí. Y de la desindignación, entonces, primero tendríamos que hablar de cómo se define la indígena y después
cómo se opera la desindigenización, que va a ser distinto ser indígena de ser mije, sí es importante como que no verlos como sinónimos, pero eso daría para muchísimo. Están interesantísimos. Muchísimas gracias. Eddie Isaac dice, muchas gracias por esta plática. Estamos aprendiendo mucho de ti. Y Alma Dos veces Peralta, que tiene una duda existencial que es muy larga, pero igual ya no da tiempo de decirlo. Aquí está el manifiesto comunista en inglés. Pues. Sí, bueno, la pregunta de Alma Dos veces Peralta es cómo hacer frente a los dobles discursos hacia adentro de las comunidades. Gente que dice ¿qué horas? algo y luego ya no lo hace. ¿Cómo? Sí, en una radio comunitaria, hoy ella habla del caso de una radio comunitaria donde las personas que están al frente se están sirviendo de ella. Entonces, ¿cómo confrontar este tipo de cosas? Pues es complejo porque pues la humanidad es compleja, ¿no? O sea, ser humano, ser humana es compleja. Entonces no es que estemos diciendo de este lado estamos los buenos. Por eso creo que no es un asunto moral, un asunto estratégico, es un asunto de estrategias de vida y de justicia y otra cosa que no es un asunto moral. Pero bueno, pues sí, o sea, no sé, ya que les tocaré, pero perdonen, pero tengo que irme a otra. Ok, pues ya terminó esto, gracias por vernos y pues esperamos que Cuando quieras, eres más que bienvenida. Podríamos comprometerte de una vez para ¿De una hacer vez? una parte. Sí, ¿Sí? por ¿Qué supuesto. fecha? Voy a venir la siguiente semana, yo les digo qué fechas y si gustan y les seguimos y ahora sí respondemos a las preguntas. Sí, no, o hablar de otra cosa, pero eres más que bienvenida. Sí, no, yo también tengo muchas dudas porque del anarquismo no sé mucho, o sea, en realidad estas son como impresiones mías más que un resultado de... Es como pensar lo que he vivido y de leer a otras personas como Floriberto, como Jaime, como Gladys, como muchas personas así, pero no es que yo no soy politóloga y tampoco es que he leído mucho del corpus. Apenas estoy tratando de acercarme al anarquismo porque hay cosas que me interesan mucho y veo que hay también muchos tipos de anarquismo. Entonces, no lo conozco mucho. Mucha gente, varias personas, no muchas, se me acusa de falta de rigurosidad en esos términos. Y probablemente sí, porque no lo creo. Alma Dos veces Peralta dice que se te puede escribir para plantearte su duda. Sí. Digo que sí, ¿no? Va, nos vemos, hasta luego.